Hola mis compañeros de clase y profesora Rivadeneira. Yo soy Melissa Patiño y hoy les voy a presentar sobre mi experiencia de aprendizaje en la clase de español 391 Field Experience. Primeramente, quiero hacer una pequeña introducción sobre la clase. En esta clase, el estudiante aprende a desarrollar sus habilidades de comunicación en español a través de un par de escritos, lecturas, cuestionarios, hojitas de trabajo, registros de video y ver y comentar el trabajo de otras personas. Es una clase divertida para aquellos que disfrutan viendo películas y les encanta desarrollar sus habilidades de análisis. En esta presentación se va a hablar sobre 5 secciones: la comunicación, la cultura, las conexiones, las comparaciones y finalmente las comunidades. Primeramente voy a empezar este video en hablar sobre cómo utilizamos la comunicación en la clase. La clase es un curso de línea donde todos nos comunicamos por medios de utilizar el internet y el Blackboard. Creo que esta clase mejora mis habilidades de comunicación porque porque me permitió reaprender y practicar mi español, ya que pude sentarme y escuchar videos o algunas películas nuevas y viejas y realmente prestar mi atención a lo que estaban diciendo y lo que está sucediendo en la película, así permitiéndome conseguir un mejor entendimiento y analizar las películas que elegí para mis papeles un poco más mejor. Esta experiencia mejoró mis habilidades comunicativas, escritas, porque me permitió usar mi mente, me permitió que usara mi mente, la creatividad de mi mente para expresar mis sentimientos y emociones en mis 5 escritos, que fueron la descripción, la narración, la exposición 1, la exposición 2 y la argumentación. También me ayudó a mejorar mi ortografía y gramática porque constantemente practicaba mi escritura, porque constantemente practicaba mi escritura en español y era capaz de volver atrás y cambiar frases que no se me parecían claras. También esta experiencia mejoró mis habilidades o capacidades auditivas porque para cada película tuve que prestar mucha atención y realmente analizar de qué se tratan y también hubo un par de veces en que tuve que volver a la película o buscar algunas palabras para ayudarme a entender mejor los elementos que describe la película y los mensajes que los directores esperan que su público, su audiencia obtengan al ver la película. La experiencia de la clase del cine español me ha ayudado a mejorar mi comunicación con diferentes audiencias porque me ha permitido compartir la información de cada video que he aprendido con mis compañeros de clase y otros que me rodean. También me ha ayudado a mejorar mis habilidades de comunicación en el uso de el idioma español formal que utiliza en el idioma académico profesional. Además, me ha ayudado en mi comunicación en el lenguaje formal, en la escritura, para poder enviar mensajes comprensibles a mis lectores o a la gente que he compartido mis opiniones y aprendizajes que he obtenido después de ver a las 20 películas que he visto en la clase. Esta clase me ha permitido mejorar mis habilidades de comunicación informal también,
ya que es necesario fuera y dentro de un entorno de trabajo donde comparto información casual, con conversaciones personales típicas con mis amigos, familias, compañeros de trabajo, el correo electrónico, um, de medios sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y etcétera, o muchos más. Las nuevas formas de comunicación que he aprendido implican ser más competentes culturalmente y me ayudan en comprender cómo en algunas culturas españolas ciertas palabras no siempre significan lo mismo que en otros países o lugares. También he obtenido una mejor comprensión de cómo, a pesar de nuestras diferencias, todavía hay muchas formas de comunicación, además del lenguaje, que podemos utilizar en el mundo si alguna vez nos tropezamos con una persona con una barrera lingüística o que tienen una discapacidad que les impide hablar o escuchar a las personas a su alrededor. Um, okay. La segunda sección de lo que les voy a hablar es la cultura. Uh, Aprendí muchas cosas sobre la cultura en esta clase con las que he llegado a interactuar durante mi experiencia en la clase en línea, ¿verdad? Por ejemplo, aprendí que los países que hablan español son muy influenciados, bueno, influenciadas con la cultura europea y otras diversas culturas, pero que en España la forma en que los españoles hablan el español es muy directo. Por ejemplo, en España no usan palabras que parecen menos duras o difíciles para la gente. Ellos solamente dicen la verdad, como si una persona está un poco sobrepeso, ellos no les dicen que está un poco sobrepeso, ellos les dicen que están gordos, um, no que están llenitos o repuestitos. En otras palabras, son muy directos o firmes con lo que dicen a los demás, ¿verdad? Además, a las generaciones mayores en España, otros países, es importante saber cómo la dictadura um, pasada o histórica ha afectado tanto a la juventud como a las generaciones mayores. También aprendí que en otras culturas como la cultura mexicana usan muchos términos incorrectos o informales como los aztequismos o palabras que aprenden de la calle para comunicarse con todos a su alrededor. Una cosa que aprendí de mi propia cultura es que los mexicanos no solo emigren a los Estados Unidos, sino otros países y como la cultura mexicana se ha visto muy influenciada por la cultura española y otras culturas diversas, pero como aquellos que se parecen más a las minorías tienen o sufren más dificultades con el gobierno de México que los que representan la mayoría o los que son más cercanas a los raíces europeos. En otras palabras, aprendí que los países postcoloniales tienen una estructura política más injusta o corrupta, donde ayudan más a los que parecen ser más conectados a las raíces europeas, como dije antes, en lugar de los que son revueltos, si se ven como los nativos, como la gente maya, azteca, taína y etc. Mi aspecto cultural favorito de esta experiencia fue conocer un poco sobre de cada cultura. Por ejemplo, aprendí que diferentes culturas compartan aspectos similares, pero como ciertos gestos de mano o palabras que pueden ser muy groseras o irrespetuosas en otros países. Por ejemplo, el signo de venir aquí, que usamos en América, se considera irrespetuoso para los chinos porque lo utilizan para llamar a los perros y mostrando el dedo medio, bueno, el dedo pequeño en Asia se considera como el dedo medio en América, aunque es algo muy grosero.
y que no utilizamos nomás cuando estamos bien enojados o estamos parados en tráfico. Me recuerdo de las veces que he ido a México con mi familia, tuve que adaptarme a usar los términos y jergas españoles que usaban, bueno, en español que usaban para poder comunicarse efectivamente, porque en el pueblo de mi madre en México utilizan muchas palabras del español informal, debido a que muchos de ellos se tienen que salir de la escuela o simplemente no pueden terminar um, su educación por razones personales. Pues sí, por razones personales. El tercer punto que voy a hablar es sobre las conexiones. Esta experiencia me ha ayudado a aprender sobre diferentes temas porque me ha permitido ver cómo la estructura política de cada país es diferente y cómo apenas hay o no hay recursos para ayudar a los ciudadanos o a la gente del país. También he notado que muchas de estas películas compartan argumentos comunes cuando se trata de las ideas de negocios, estructuras políticas y perspectivas sociológicas y cómo en cada país hay un oprimido y un opresor y una brecha fuerte en la distribución de la riqueza. El tema que exploré en los escritos es cómo cada protagonista forman una representación de sus países cuando se trata de la crianza social y política, ya que los directores de cada película quieren que su audiencia entiende cómo estos individuos son diferentes en comparación con otras culturas debido a la forma de pensar, acciones y sus personalidades. Estas conexiones me ayudaron porque me permitieron explorar y aprender más profundo la información que no vi en las películas la primera vez cuando las vi. En general, esta clase me ha hecho más consciente de cómo uno de ellos, ya, como cada uno de ellos tienen mensajes ocultos que solo pueden ser vistos por aquellos que de veras prestan su atención y que quieren saber más acerca de lo que realmente está sucediendo en cada sociedad que la película que están viendo representa. Para mi bueno, para mi cuarto punto voy a hablar sobre las comparaciones. Algunas de las similitudes que he encontrado en mi cultura y en las culturas que he visto en las películas es como la generación mayor o vieja es más probable que participan, practiquen el conservadurismo, yeah, like conservatism, y menos aceptan a las diferencias de otras personas. También aprendí que las personas de una generación más joven, como nosotros, somos más abiertos a lo que otras personas dicen o de dónde vienen y tenemos una gran curiosidad de aprender acerca de otras culturas, personas y sus historias y sus países. Algunas de las diferencias que encontré entre yo y las culturas que visité en comparación con los Estados Unidos, la cultura española, latina, hispana, son mucho más abiertas y amistosas. Por ejemplo, en algunas películas he visto a la gente saludarse unos a otros con un beso en la mejilla y un abrazo, en contraste con la cultura americana, donde saludamos con la mano a la gente que conocemos. O también me di cuenta de que hay algunas culturas que ni siquiera muestran la afección pública o ni siquiera muestran sus emociones porque no es algo que se fomenta en sus países. Cuando voy a México con mi familia siempre tengo
tengo que readaptarme, readaptarme a la cultura y el idioma mexicana, y estar más abierto a la idea de besar a la mejilla, a mi familia cercana, lejana y hasta gente extraña que casi ni conozco, pero son amigos de mi familia y les debo respeto. También me recuerdo que tenía que tomar muchas más tareas y responsabilidades alrededor de la casa como una mujer, teniendo en cuenta la forma de vivir es muy diferente en México, y había una falta de recursos o cosas y claramente Wi-Fi. Um, las lecciones que he aprendido al comparar las dos culturas es cada cultura puede relacionarse con el dolor y las penurias de los demás, pero como son diferentes en las acciones que toman debido a las diferentes ideas y normas sociales en sus sociedades. También he aprendido que todas las culturas se ocupan de la inmigración y cómo compartan razones similares que describen la necesidad de la gente en relocalizarse a otro país que no suyo. Por ejemplo, en Bajo la misma luna, a Rosario deja México para conseguir un trabajo mejor pagado en los Estados Unidos, que le ayuda a apoyar a Carlitos y su mamá en México. También en otra película, Guten Tag Ramón, Ramón se va a Alemania para apoyar también a su familia. Sin embargo, en la película Un cuento chino, June deja China para escapar de las dificultades de perder a su prometida y estar cerca de su tío. He participado en la comunidad que he visitado oyendo sus historias y obteniendo los conocimientos que necesito para abogar mejor y solicitarme con ellos en mi profesión como trabajadora social. También ha aumentado mi competencia cultural y me ha permitido aprender sobre lo que se considera respetuoso y respetuoso en otras culturas fuera de los Estados Unidos. Mis habilidades en español me han ayudado a integrarme en las comunidades que he visitado por el mundo cinematográfico, a, ayudándome a desarrollar mejores habilidades de comunicación. Por ejemplo, me ha ayudado a entender dónde y cuándo debo aplicar mis habilidades en español formal y en la comunicación um, informal, cuando estoy hablando sobre asuntos personales. Además, me ha ayudado a comprender mejor cómo actuar frente a las culturas del dialecto español o hispana y cómo hablar respetuosamente de los hechos y opiniones que he aprendido después de ver todas estas películas diferentes y que cambiaron mi vida. Los pensamientos sobre nuestra sociedad global después de participar en estas comunidades que he recibido me provocó un poco de molestia y enojo por el mismo hecho de que muchas personas en diferentes sociedades son tratados injustamente. Y también me ha hecho consciente de que todas las culturas tienen sus propias batallas del racismo, la pobreza, la injusticia en las cortes y muchos más, que son provocados por el mismo sistema político y la construcción social. También he aprendido que muchas de estas cuestiones se basan en una repetición de la historia. Por ejemplo, en También y la lluvia, Sebastián y Costa quieren hacer una película sobre el colonialismo, pero no se dieron cuenta de que ellos mismos se convirtieron en los colonizadores en Bolivia, bueno, en el pueblo chico en Bolivia donde ellos viajaron, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero fue en Bolivia, al hecho de que estaban explotando a los nativos y obligándolos a hacer cosas en la película que estaban contra su moral. También en otra película, Y tu mamá también, el director utiliza cada protagonista de la película, la gente, el narrador omnisciente y las opiniones a su alrededor
para describir la corrupción política actual e histórica que está sucediendo en México o sucedió en México. Siento que he contribuido a la comunidad a la que he viajado porque me permitió ver las realidades fuera de las áreas turísticas, como la pobreza extrema, la falta de nutrición, la falta de apoyo de salud, la falta de justicia y recursos sociales que tienen estas sociedades. Siento que después de ver todas esas películas, las comunidades que he llegado a experimentar han tenido un gran impacto en mi vida y me han motivado más como una trabajadora social para luchar por lo que es correcto. En otras palabras, quiero ayudar a la gente en tanto como sea posible que puede hacer un cambio positivo y, um, y obtener toda la información que necesito para seguir explorando diferentes alternativas y opiniones educativas que pueden ayudar a mis futuros clientes durante mi carrera en el trabajo social. Creo que he aprendido muchas lecciones al ver todas estas películas, como he aprendido la lección de diferentes herramientas de comunicación, he aprendido a ser más empática, he aprendido en ser una mejor oyente y cómo puedo tomar a lo que he aprendido y aplicarlo a mi carrera. En general, todas estas películas han tenido un gran impacto en mi vida y me han hecho consciente de que hay una necesidad crítica de más servicios sociales en el mundo y que es nuestra responsabilidad como la próxima generación de trabajo para hacernos cargo y hacer lo más posible para hacer un cambio positivo en el mundo. Okay. En resumen, recomiendo la clase de cine español a cualquiera que disfrute aprendiendo sobre la diversa población de culturas. Es una clase de diversión que realmente desafía las habilidades de comunicación informal y formal en el español. También se recomienda que prestes mucha atención a cada personaje y los alrededores en la película que eliges, porque siempre hay mensajes ocultos que los directores quieren que su audiencia o el público preste su atención y se concentra realmente. Así, la clase de cine español es una gran clase que te hará volar la mente y cambiará tu opinión sobre las diferentes prácticas culturales y sus normas sociales y políticas. Gracias.